Seguiremos innovando para hacer tus viajes más cómodos, seguros y las vías más ágiles. ATM en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Aram Malikian Royal Garage World Tour. El rockstar del violín llega a Ecuador. Quito, 31 de agosto, Plaza Belmonte. Entradas ya a la venta. Muy buenos días amigos, feliz inicio de semana, estamos lunes 26 de agosto de 2019. Yo soy Gabriela Yepes y les doy la bienvenida al Café La Posta. Antes de empezar la entrevista de hoy, quiero agradecer a las marcas auspiciantes que confían en nosotros. Gracias a la ATM de Guayaquil, gracias a Hyundai, gracias a Six Rentacar también, que permite movilizar al equipo de La Posta de forma cómoda y segura. Gracias también a La Cumbre, que trae al maravilloso violinista Aram Malikian en concierto. No se lo pueden perder este 31 de agosto. Yo ya tengo mi entrada, si ustedes quieren la pueden conseguir en ticketshow.com. También quiero hacer una mención especial a la cafetería Il Barista, este lugar maravilloso que nos abre las puertas todas las mañanas con lo más rico del café. Y una mención especial también para Indy, la línea de ropa para hombre maravillosa que la pueden encontrar en Policentro, Río Centro, Entre Ríos y Mall del Sol. Así que si se animan, vayan para allá. Ahora amigos, pasemos a las noticias en caliente. En caliente, este sábado la CONAIE anunció una ruptura política y un paro nacional en contra del gobierno de Lenín Moreno, en rechazo a las concesiones mineras y petrolares que se han venido dando. También anunciaron que se manifestarán en contra de la privatización de los sectores estratégicos. Estaremos atentos para cuando anuncian este paro nacional. Por otro lado, en caliente, desde hoy a las 0 horas, rige en el país una nueva política de visado para los ciudadanos venezolanos que deseen ingresar a nuestro país. Es por eso que este fin de semana el paso de Rumichaca se vio lleno de filas extensas de ciudadanos venezolanos que intentaban ingresar a nuestro país sin requerir esta visa, pues desde hoy a las 0 horas rige como ya dijimos. Se ha anunciado que a partir del jueves hasta este domingo ingresaron 21,000 ciudadanos venezolanos al país. Pero esta no es la única medida de visa que el decreto 826 de Lenín Moreno anunció. También se habla de una visa humanitaria excepcional, que será entregada desde octubre a ciudadanos venezolanos que ya vivan en nuestro país y que quieran laborar legalmente. Actualmente el Ecuador es el cuarto país en toda la región en recibir el mayor número de venezolanos. ¿Será que esta nueva política de visado es acertada? Para analizar este tema tengo como invitado al asambleísta por América Latina, Juan Fernando Flores. Acompáñennos a la entrevista. De nuevo, muy buenos días amigos, gracias por quedarse en la entrevista y estamos con Juan Fernando Flores. Bienvenido Juan Fernando. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bien, como anuncié en las noticias en caliente de esta mañana, desde ahora a las 0 horas rige una nueva política de visa para ciudadanos venezolanos que intenten ingresar al país y después se dará una en octubre de una visa humanitaria excepcional para que puedan laborar legalmente. Esto es beneficioso para los ciudadanos. ¿Qué tantas ventajas les otorga? Okay. Bueno, yo creo que primero que nada debemos entender que el proceso tiene dos vertientes. La visión que va a tener el ciudadano ecuatoriano y la versión que va a tener el ciudadano venezolano. Para los ciudadanos ecuatorianos era algo que ya el ciudadano estaba solicitando hace muchísimo tiempo, que haya un control y regulación de los ciudadanos venezolanos que estaban ingresando al país, dado que lamentablemente ciertos episodios se habían dado con ciudadanos venezolanos que terminaban en hechos o de violencia o de delincuencia que afectaban un poco la imagen del venezolano en el país. E inclusive algunas organizaciones de venezolanos acá en el Ecuador ya habían solicitado que era necesario regular el proceso para ingresar al país, porque al no tener un control se podía prestar justamente que personas malintencionadas, fuera de su nacionalidad, malintencionadas, generen un conflicto en el país o una mala imagen para los ciudadanos. Y esta es la visión de los ciudadanos venezolanos. La visión de los ciudadanos venezolanos va a tener igualmente dos vertientes, el que ya vive en el país y el que está fuera del país. El que ya vive en el país se va a ver beneficiado
porque tenemos una población de más de 400.000 venezolanos en el Ecuador, los cuales al momento solo 110.000 están regulares en el país. Es decir, tenemos una gran cantidad de ciudadanos venezolanos que no se ha podido regularizar y que con ello ha caído en explotación laboral, trata de personas. Lamentablemente se han dado casos de prostitución, de trata de niños, es decir, se han dado vertientes de la falta de regularización de ellos que nosotros como país tenemos que asumir la responsabilidad de cambiar. Y esta es la situación de los venezolanos que está afuera, que ahí vamos a tener el conflicto de que al regularizar, no todo ciudadano venezolano va a poder ingresar al Ecuador. Aquí vamos a tener el punto de vista de que nosotros le cerramos las puertas al país, pero es que lamentablemente llegamos a un punto donde teníamos que poner un control para saber quiénes son realmente los que están ingresando. Juan Fernando, tú dices que no todos los venezolanos van a poder ingresar al país. ¿Quiénes sí podrán hacerlo? Quienes van a poder hacerlo es quienes tengan un pasaporte, esté vigente o vencido. El Ecuador reconoce desde el pasado 25 de julio los pasaportes por 5 años, una vez de que hayan entrado en su fecha de vencimiento. Ellos son los que tienen la posibilidad de poder solicitar la visa de extensión por razones humanitarias, la cual es una visa importante que Ecuador está asumiendo para los ciudadanos venezolanos. Es una visa distinta a la de UNASUR o las visas que ya existen en el país, que tienen un valor entre 200 y 450 dólares. Esta visa va a ser gratuita, solo tiene un costo de 50 dólares de lo que es el trámite que tiene que realizarse según nuestra ley de movilidad humana, y que con presentar el pasaporte, tus antecedentes penales legales dentro de los 180 días, ya vas a poder adquirir esta visa, lo que te va a permitir poder venir al país durante 2 años a establecerte, a trabajar, a visitar a tu familia. Es decir, le damos la posibilidad de que puedan venir. Esto deja por fuera a todo ciudadano que no tenga un pasaporte o que no tenga algo que permita identificarlo. Actualmente, ¿qué tan difícil es conseguir un pasaporte en Venezuela y, por otro lado, el certificado de los antecedentes penales? ¿Hay algún establecido de que si alguna persona tiene un antecedente penal no se le permite ingresar al Ecuador? Sí, no. Las personas que tengan antecedentes penales, es decir, hayan cometido un hecho delictivo en Venezuela, no van a poder tener el ingreso al país, porque además tienen que estar a la orden de la ley venezolana para resolver su caso. Pero en el caso de quienes no tienen pasaporte, sí es un proceso difícil poder adquirirlo. Lamentablemente eso sigue bajo el control del régimen de Maduro y ellos han jugado a no darle los pasaportes a los ciudadanos venezolanos justamente para generar esta sensación de inseguridad e incertidumbre de cómo pueden hacerlo. Si bien Ecuador entiende que el proceso es complicado, porque lo hemos visto con los mismos ciudadanos venezolanos, en el proceso del año 2018, más del 60% de los venezolanos que ingresaron a este país lo hicieron con pasaporte, en situación de estar vencido, que era uno de los principales puntos de los ciudadanos venezolanos. Cuando nosotros procedemos a reconocer por 5 años el pasaporte, estamos dándoles una extensión que les permite a ellos poder regularizarse. Sabemos que esto va a perjudicar a quienes no han podido adquirirlo, que va a perjudicar a muchas personas, pero es que las medidas tienen que darse primero para poder solventar la situación de los que ya están aquí, darles una oportunidad de establecerse y paulatinamente ir evaluando cada uno de los procesos. Totalmente. Juan Fernando, ¿qué crees que va a pasar con todas esas personas, los ciudadanos venezolanos que deseaban venir a Ecuador y que tampoco pueden ir a Perú porque también requieren de una visa? ¿A dónde se van a ir? Se van a quedar en Colombia, es lo más probable. Colombia, estuvimos hablando con el embajador Berti, que es el embajador representante del gobierno de Guaidó en Colombia, sobre la situación, porque se va a generar un embudo en la frontera con Ecuador. Ahí va a ser importante que se hagan procesos de atención y regularización, porque lo que debemos entender es que la medida que tomó Ecuador es similar a la medida que hizo Perú y que hizo Chile, y que lo hizo justamente por temas de regularizar, de control y de seguridad. Entonces Colombia actualmente tiene 1.5 millones de venezolanos, va a ser el país por ser inmediatamente frontera con Venezuela el que posiblemente reciba toda esta carga migratoria y tendrán que establecerse protocolos en conjunto al país y los países de la región en cómo podemos atender a esos ciudadanos. ¿Se sabe si Colombia va a poner una política de visado para ciudadanos venezolanos en un futuro próximo? Colombia está evaluando un sistema similar, no es precisamente el mismo. Sí habíamos tenido conversaciones. La intención que nosotros buscamos desde que se estableció el proceso de Quito en noviembre del año pasado era establecer una cédula de identidad regional, podríamos llamarla así, que permita al ciudadano venezolano, por ejemplo, si está en Colombia, en Ecuador, Chile, Argentina o Perú, sacar esta cédula, adquirir la visa que va a poder tener con esa cédula y movilizarse por la región. Porque el venezolano es nómada, el venezolano no es que llega al Ecuador y se establece. Lo que está ocurriendo con los ciudadanos venezolanos acá es que llegan, se establecen, comienzan a trabajar y si tienen oportunidades se quedan. Pero si les sale algo en Perú, en Argentina o en Chile, se movilizan.
Y por eso hemos tenido estudios de venezolanos que han estado en los 5 países de la región en un año, porque terminan siendo nómadas del mismo proceso como es decir, ciudadanos. la mayoría de ciudadanos venezolanos que ingresan a nuestro país no se quedan. No, inclusive el 60% de los venezolanos que ingresaba hasta marzo de este año, ingresaba y era solo para pasar a Perú, Argentina o Chile. Era el principal uso que tenía el Ecuador para ellos al ser el país de paso. Cuando Chile comenzó con la solicitud de la visa democrática, ya las cosas se fueron poniendo un poco más difíciles porque se quedaban estancados entre Perú y Ecuador, y cuando Perú tomó la decisión, ese embudo se nos generó a nosotros en Ecuador. Ahí tuvimos que evaluar las situaciones, las medidas y entender que había que proteger a los venezolanos que están aquí y regularizarlos y colocar medidas que permitan que quien venga ya venga en situación regular, para que no caiga justamente en procesos dañinos que tienen a veces los procesos migratorios. Claro. Ahora, comparándonos con Perú y analizando esta nueva política de visa en el país, en Perú, a partir de que rige la visa para la entrada de ciudadanos venezolanos, ha bajado en un 90%, según se anunció un estudio, el ingreso de venezolanos. ¿Crees que va a pasar lo mismo que en Ecuador? ¿Va a bajar el número de ciudadanos venezolanos que intenten ingresar a nuestro país? Va a bajar en algunos porcentajes al principio hasta que se adapte el proceso en sí. El beneficio que tiene el proceso que hemos adoptado en Ecuador es que la visa no es estampada, es una visa electrónica. Eso es algo distinto a todos los países de la región, porque eso permite que puedan adquirir la visa de manera mucho más fácil. El hecho de que el costo sea $50 nada más por el procedimiento, porque la visa es gratuita, es algo que va a beneficiar a los ciudadanos venezolanos que quieran venir acá, sea para visitar a sus familias o para establecerse. Entonces, al principio va a bajar, pero seguidamente a ello, seguramente a principios de diciembre, comenzaremos a ver que la migración que se dé va a ser una migración controlada en función de las solicitudes, porque la página con la que se solicita la visa se abrió el miércoles pasado y, por ejemplo, ya en el consulado de Caracas hay 68 solicitudes de visa. Entonces sí hay la intención del venezolano de venir de manera regular y bajo los establecimientos del decreto 826. Probablemente es un número bajo, porque si hablamos de 69 ciudadanos venezolanos que acceden a una visa frente a los 21.000 que ingresaron en 4 días, posiblemente baje en un 90%, casi como en Perú el ingreso. Sí. Tú dices que aumentará procedentemente. Va a ir en función de cómo también vaya la situación en el país. El tema de los antecedentes penales, por ejemplo, antes era casi imposible obtenerlos, ahora es a través de un sistema virtual y gratuito que se puede obtener fácilmente. Entonces, sí hay elementos que han venido cambiando y que estamos buscando garantizar que el venezolano pueda venir. La intención de Ecuador no es decir, no, ya no entran más, sino que quien vaya a entrar lo haga de manera controlada y regular. Bien, ¿se conoce tal vez cuál es el procedimiento con los niños y adolescentes para que ingresen con un pasaporte? ¿Y cuál es el procedimiento que está sucediendo con niños de padres venezolanos que nacen en nuestro país? Ok, en el caso de los niños de padres venezolanos que nacieron acá, ellos ya son ecuatorianos, más bien ellos tienen la nacionalidad de manera inmediata, distinto a lo que ocurre, por ejemplo, en Colombia, que recién están adaptando un proceso porque quedaban en estado apátrida, no eran ni venezolanos ni colombianos. Acá ellos ya son ecuatorianos y aquí empieza un proceso de regularizar ahora a los padres. Los padres pueden adoptar la nacionalidad del hijo porque al ser el ecuatoriano, el hijo puede darle la nacionalidad. En el caso de los niños que quieren venir, hay 2 procesos y aquí no parte de Ecuador sino de Venezuela. En Venezuela la legislación establece que a partir de cierto momento tú puedas adquirir el pasaporte. Los niños que estén comprendidos entre menores de 5 años van a poder venir sin ese pasaporte siempre y cuando los padres estén presentes para la solicitud de la visa. Y aquí hay un elemento muy importante. Lamentablemente se dio el tema de trata de personas y de trata de menores en el Ecuador. Ese era uno de los puntos que nosotros queríamos atacar. ¿Se tiene cifras de estos? Las cifras las maneja directamente el Ministerio de Gobierno, pero lo que nosotros sí atacamos y las denuncias que se manejaban era sobre el alquiler de menores de edad en los semáforos para poder solicitar directamente de manera que la gente le dé donaciones a los que estaban en los semáforos. Hubo una red que en un momento llegó a funcionar, eso se logró eliminar y se logró trabajar inclusive con el MIES, porque ese tipo de acciones son trata de personas. Y ahora los niños que nosotros todavía seguimos encontrando en las calles ya no pertenecen ahí, sino serían directamente ahí lo con que sus se padres. va a comenzar es a trabajar que sea con los padres. Inclusive uno de los establecimientos del decreto es que la cita para que te puedan conceder la visa de tus niños tiene que estar el padre presente en el consulado. Es decir, aquí hay que acabar con estos procesos donde comenzaron a llegar niños solos a la frontera, siendo menores de edad.
Entonces, eso es lo que abre puertas a la trata de personas, a la trata de menores, a que entren en campos de prostitución. Es decir, la única forma de controlar era que los padres sean quienes asuman el proceso y la responsabilidad de ello. Que dificulta porque muchos padres están acá y los niños están en Venezuela, pues ellos tendrán que viajar a Venezuela o tendrán que establecer ese proceso. Pero ahí vienen las negativas del mismo régimen de Venezuela. Ahora ellos impusieron que para poder emitir el permiso para que el niño salga, el padre también tiene que estar en Venezuela. Ya no puedes hacerlo a través de poderes que tú estableces. Entonces, Venezuela mismo le fue cercenando las oportunidades y los derechos a sus propios conciudadanos. Lo que nosotros estamos haciendo es adaptándonos a la legislación venezolana, porque nosotros no podemos imponernos por encima de ello, pero sí trabajar en consecuencia de garantizarle los derechos a los niños, niñas y adolescentes. Bien, ahora Juan Fernando, hemos hablado de esta visa que requieren para ingresar al país. Según el decreto 826 que dijo el presidente Lenín Moreno, se habla de una visa humanitaria excepcional que durará 2 años y permitirá a ciudadanos venezolanos estar formalmente aquí y laborar obviamente legalmente. ¿Cómo funcionaría esta visa y si es difícil de adquirirla? Okay. El procedimiento va a ser exactamente el mismo de los que ya están solicitando las visas para Caracas, Lima y Bogotá. La visa tiene que presentar el pasaporte, los antecedentes con 180 días de validez y el pago de la planilla o el formulario, que es de $50. Adicional a eso, se va a hacer un censo. Cancillería ha establecido que a partir del 26 de octubre se va a realizar un censo en todo el país de manera virtual, donde todo ciudadano venezolano va a tener que censarse, va a tener que dar todos los datos de información de cómo están ellos acá, cuál es su situación, están trabajando, no están trabajando, lo están haciendo de manera legal, lo están haciendo de manera ilegal. Es decir, es un censo que permite realmente conocer en radiografía cuál es la realidad de los ciudadanos venezolanos. Y a ese proceso del censo se le incorpora la solicitud de la visa. La solicitud de la visa va a ser igualmente de manera virtual. Va a poder hacerlo el ciudadano venezolano, carga los escaneados del pasaporte, el digital de los antecedentes penales, Cancillería o funcionarios de Cancillería revisan la información, te hacen una cita personal y en función de la cita personal te emiten la visa de manera electrónica. Ya con esa visa, una vez emitida, tiene 2 años, van a tener todos los derechos que tiene cualquier ciudadano extranjero que adquiere una visa, así que eso va a ser un elemento importante para poderlos formalizar e incorporarlos dentro de la sociedad ecuatoriana. Bien, Juan Fernando, se habla de una cifra alrededor, porque no es totalmente cierta, de 400.000 ciudadanos venezolanos en nuestro país. De ellos, 110.000 me decías que ya estaban legalizados. O sea, se va a hablar de más o menos 290.000 venezolanos que van a estar legalmente. Todos podrán acceder, digamos. Sí. Entonces, paralelamente todos deberían tener esta visa, que serían los 400.000. Sí, yo ahí creo que inclusive las cifras son más grandes de los que nosotros pensamos. Uno de los temas que nosotros hemos venido exigiendo a Cancillería es que sinceremos, y por eso aplaudimos que se ejecute un censo, porque inclusive uno podía verlo en las declaraciones de distintos representantes del gobierno. Veían que una semana decían 350, 400, casi 500, después volvían a 280, y al final la única cifra que sí se mantiene, porque es una cifra estadística real, es la solicitud de visa. Son 110.000 venezolanos que hoy ya tienen una visa. Sean 300.000, sean 500.000, estamos hablando de que hay una población de más de 300.000 venezolanos que tiene que regularizarse y que Ecuador va a tener que también no solo darles la visa, sino que ahora tiene que haber una garantía de que ellos puedan incorporarse en el sistema social del Ecuador, porque tenemos que estar claros que el país no está en su mejor momento. Justamente no hay empleo para todos y es uno de los elementos más delicados que se tiene. Juan Fernando, es interesante haberte invitado a ti porque es muy importante, porque tú conoces la situación que tienen los venezolanos, pero al estar aquí en el Ecuador también conoces la situación por la que está atravesando el Ecuador, las medidas económicas y el desempleo también que pasa aquí. ¿Crees que el Ecuador actualmente está preparado para recibir alrededor, digamos, estamos hablando de 290.000 ciudadanos venezolanos que se incorporen a la cadena económica del país, sobre todo al empleo, considerando, como ya dije, el desempleo y el empleo no pleno por el que está pasando nuestro país? Yo creo que es muy difícil que Ecuador lo asuma si viene de una política que estamos esperando que el gobierno sea el que ejecute una política para incorporarlo. Pero si vemos ejemplos de la misma comunidad venezolana, de cómo a través del emprendimiento, de iniciativas que han tenido, han generado empleo no solo para venezolanos, sino para inclusive muchos ecuatorianos que están incorporados en distintos procesos, sí hay una posibilidad. Pero no va a partir desde que el Estado sea el que asuma esta responsabilidad.
uno de los principales temas, y uno puede cruzar la Carolina y hablar con la gente que está allí, es que si todos tuvieran visa, ellos quieren trabajar. Su intención inicial es incorporarse a un trabajo o una plaza de trabajo que ya exista. ¿Qué tipos de trabajo estamos hablando? Estamos hablando de que normalmente la migración siempre se queda en los estratos más bajos del empleo. Estamos hablando de que muchos de ellos en la construcción, en los servicios de atención, es decir, tratan de cubrir esos espacios. No todos tienen una aspiración de querer llegar a ser los gerentes de empresas, sino de buscar empezar desde algún punto donde puedan ir escalando. Pero ahí surgió otro tema que es importante y hay que evaluarlo. La Embajada de Venezuela, a través de su embajador designado aquí, René de Sola, está desarrollando todo este proceso de investigar en qué se está dedicando el ciudadano venezolano. Nos hemos encontrado en que hay muchas iniciativas o emprendimientos, sean a través de comida, sea a través de servicios que ofrecen de otros tipos. Entonces, esto ha dado oportunidades, esto le ha dado empleo inclusive a ciudadanos ecuatorianos y eso es algo importante. Muchas veces se dice, el venezolano vino a quitarnos el empleo, pero también hay que ver que hay venezolanos que han emprendido y sean pequeños o grandes procesos los que han generado, también le han generado empleo al ciudadano. ¿Tienes cifras de cuántos ecuatoriano. ciudadanos venezolanos trabajan formalmente? Formalmente no. El Ministerio del Trabajo tiene que desarrollar junto con el proceso del censo la realidad de qué es lo que está ocurriendo. Juan Fernando, en esta línea que empezamos a hablar, hay un estudio muy interesante que publicó la Universidad San Francisco, en el que dice que la mayoría de ciudadanos venezolanos que vienen a nuestro país son de clase media-baja, incluso algunos tienen estudios secundarios con suerte, y hay quienes llegan a estudios universitarios básicos, digamos. Entonces, esas personas actualmente no están viniendo a ocupar cargos como la gente cree, me están quitando mi cargo de doctor, me están quitando mi puesto de gerente. ¿Es así? Sí. Y además hay otro elemento importante, porque la migración ecuatoriana lo vivió. Yo creo que algo que no podemos dejar de lado es que Ecuador también es un país de migrantes. Tenemos más de 2 millones de ecuatorianos en el exterior. Y la comunidad ecuatoriana, por ejemplo, en Venezuela, o la comunidad ecuatoriana en Estados Unidos, o la comunidad ecuatoriana en España, le tocó vivir procesos similares al que está acá. La única diferencia es que ellos sí llegaron con una visa de una vez al país, que es que cuando uno se incorpora como migrante a un proceso social, no te incorporas a los altos cargos, te incorporas desde lo más bajo. Y por eso es que hemos escuchado que normalmente es mesonero o es atención o trabaja en tiendas de departamento, en centros comerciales, trabaja en operadoras haciendo de call center, porque son los típicos procesos donde se van incorporando a un proceso que les regularice o les dé una estabilidad y paralelamente van buscando otro empleo. Cuando consiguen ese otro empleo, brincan de donde están y se abre inmediatamente una plaza para quien vuelve a ocupar ese espacio. Por eso es que, por ejemplo, los call centers, sobre todo los que manejan las grandes telefónicas acá en el Ecuador, podremos ver que hay una gran cantidad de ciudadanos venezolanos, porque son los que ocupan. Hace poco vimos que la alcaldía de Quito también suspendió un proceso con los que estaban vendiendo bebidas en los semáforos, porque estaban abusando de esto. ¿Cuál es el problema? La única forma de que ellos puedan incorporarse de manera efectiva es que haya oportunidad, pero controlada y sin abuso. El problema es que aquí estamos partiendo de que muchos caen, primero en el abuso, después en el control, para dar una oportunidad. Entonces, esto hay que tratar de regularizarlo, y cuando el venezolano ya tiene visa, ya no puede caer en la explotación. Es decir, ese abuso se rompe, porque en el momento en que un ciudadano venezolano es contratado con visa y se abusa en sus derechos laborales, basta con denunciar al patrono y vamos a caer entonces en un proceso donde eso va a comenzar a paralizar y a finalizar. Claro, porque nosotros muchas veces en ese imaginario que tenemos, los ecuatorianos, algunos de ellos tienden a culpar a ciudadanos venezolanos que vienen a quitarnos los puestos porque cobran menos, pero realmente esto se trata de un abuso por parte del empleador, que también tendríamos que tomarlo en cuenta, ¿no? Algo también importante que decía este estudio es que muchos cerebros, digamos, gente preparada, de ciudadanos venezolanos preparados que estudiaron para ser doctores, científicos y otros, se están yendo más a Estados Unidos o tal vez Chile. Sí. Yo creo que Ecuador tiene que tener una visión y al menos Cancillería tiene la intención de ello. Chile fue inteligente en ver la migración no como un problema, sino como una oportunidad. Y Ecuador tiene esa misma posibilidad. Chile tenía un gran déficit de ciudadanos en el área de medicina, de profesionales, perdón, en el área de medicina, y lo que hizo es que la visa democrática, cuando la emitieron en los primeros meses, a quienes se las aprobaron principalmente fue a quienes ya tenían este estudio profesional o ya se habían graduado. Entonces, Chile logró incorporar a más de 1.500 médicos en los inicios de los primeros 6 meses de la visa democrática,
y lograron entonces con ello solventar un problema de la migración no controlada e irregular y solventar un problema propio de la falta de profesionales. Ecuador podría hacer exactamente lo mismo, porque hay muchos ciudadanos venezolanos que tienen la formación, tienen la intención de trabajar, y lo que hay que ver es si el ciudadano ecuatoriano no está ocupando ese espacio, ¿por qué no ver a otros que puedan venir a hacerlo para podernos garantizar bajo un proceso legal y regular donde ellos puedan participar? Eso es lo que nosotros debemos hacer, y que además el ciudadano venezolano sí ha querido ser partícipe de esto, no solo Chile, Argentina, Estados Unidos, Uruguay, hay puntos donde se ha hecho, y Colombia, Ecuador y Perú más bien se han quedado atrasados en ver la migración como un sentido positivo. Juan Fernando, es decir, ¿se puede lograr que una migración, en este caso estamos hablando de la migración venezolana, pueda convertirse en productiva para un país, y cuándo llega a ser productiva? Porque si bien hemos hablado en la situación del Ecuador, la de Chile es diferente, pero la de Ecuador es como dijimos, vienen, no es la mayoría, pero hay un gran número de ciudadanos venezolanos de clase media baja que vienen, como dijimos, a hacer sus pequeños emprendimientos aquí, pero ¿cuándo logramos que vengan profesionales que tal vez se necesitan aquí en el Ecuador para que llegue a ser productivo? Es productivo, o yo creo que ya está siendo productivo, con un punto importante. Toda la migración venezolana en los 5 países de la región, desde Colombia hasta Argentina, exceptuando Ecuador, tienen la costumbre de irse a las grandes capitales. Ecuador es el único país donde los ciudadanos venezolanos no se quedaron en las capitales, sino que se movilizaron hacia las ciudades más pequeñas, buscando justamente oportunidades o vacíos en el empleo, donde ellos han empezado a cubrir. Entonces hemos encontrado provincias donde los ciudadanos venezolanos llegaron, que trabajaban el campo en Venezuela, que ahora están trabajando el campo acá en el Ecuador. Hemos encontrado profesionales que trabajaban, por ejemplo, el área de la medicina asistencial, y están apoyando también en el área de la medicina asistencial aquí. ¿Qué tan porcentaje de los ciudadanos venezolanos están trabajando en el campo? Digamos, eso es lo que va a depender del censo, porque es que el problema es que querer darle una cifra hoy es quizás tratar de darle un número a algo que no conocemos. Cuando Ecuador no tuvo un sistema, y no de esta Cancillería, sino del anterior canciller, no tuvo el interés de reconocer que existía una crisis y que había unos venezolanos que estaban llegando en situación de éxodo, no pudimos tener controles. Hoy podemos tener información de lo que la Cancillería, bajo la actual representante, el embajador José Valencia, tiene unos números, pero los que ingresaron anterior a él, que es en el punto más álgido de toda la migración, la ex canciller nunca le interesó, porque ella no reconocía que existía una crisis en Venezuela. Entonces, por eso el censo va a ser elemento fundamental para poder regularizar y entender qué está sucediendo con la migración. Bien, Juan Fernando, aquí veo un comentario de alguien, de José Antonio Carrón, que dice: expliquen cómo va a ser la migración productiva si Ecuador no tiene empleo, y es algo que se viene repitiendo a los ecuatorianos. Hay muchos ecuatorianos que no encuentran un empleo siendo así profesionales, y que estas nuevas aplicaciones como Cabify, Uber o Globo le han dado la oportunidad de trabajar, pero no en lo suyo, en su profesión. Entonces, ¿cómo le explicamos a la gente que realmente estas 400.000 personas y ciudadanos venezolanos que ahora van a estar legalmente van a ser productivos cuando el Ecuador no tiene empleos? Que es el llamado que dice la gente, ¿no? Bueno, ahí parte de las políticas o la perspectiva política. Nosotros en el movimiento Creo, por ejemplo, estamos apoyando que el emprendimiento es una oportunidad para todos poder salir. Ecuador tiene unas grandes capacidades, sobre todo los jóvenes, de emprender. El problema es la falta de políticas del gobierno nacional a apoyar el emprendimiento, no en una propaganda, no en un crédito, sino en realidades donde pueda el joven o pueda el ecuatoriano surgir. Entonces, si hemos visto que ciudadanos venezolanos han llegado acá y han logrado emprender, ojo, en una situación de ilegalidad, porque hay que entender que ellos lo están haciendo sin parámetros que los corrijan o que los rijan, lo que está ocurriendo es que si ellos lo han podido hacer, el ciudadano ecuatoriano también puede hacerlo. El tema es que no podemos esperar que se genere empleo cuando aquí lo único que se ha generado es desempleo producto de lo que han sido las decisiones que se han tomado. Entonces, obviamente suena difícil decir, ellos van a tener oportunidades y el ecuatoriano no. Claro. Y por eso surge la frase de ¿por qué primero el ecuatoriano y no el venezolano? Pero es que hay que entender que son procesos distintos, son situaciones distintas, porque nadie está diciendo que Lenín Moreno el día de mañana habilite 400.000 plazas de trabajo para los venezolanos, porque primero tiene que atender la situación de los ecuatorianos. Pero el que ellos ya estén formales y se les dé las posibilidades para que puedan emprender, salir adelante, surgir, tener una cédula para abrir una cuenta en un banco, que es algo que ni siquiera hoy pueden hacer, ya es un paso adelante que el ecuatoriano en común ya tiene todos los días. Entonces, sí es tratar de buscar estrategias que permitan que ambos puedan surgir, porque la intención aquí no es que uno surja por encima del otro, sino que todos salgamos adelante como país. Totalmente, y una solución puede ser aplicar medidas económicas como la inversión extranjera para que se generen más empleos
para ecuatorianos y venezolanos también. Otra de las preocupaciones de algunos ecuatorianos, como tú ya comentaste al inicio, es que el ingreso de venezolanos a nuestro país no requería de un certificado de antecedentes penales. Ahora sí, pero aquellos que ya ingresaron sin este certificado y que ahora hay ciertas noticias que han dado que venezolanos han estado inmersos en casos de delincuencia, ¿qué hacemos en este caso de la preocupación de la gente? Ahí lo que va a matar en ese sentido, las dudas de los que ingresaron y no se presentaron, no explicaron quiénes son, es el censo. Porque esto parte de un proceso muy fácil. Si el venezolano que está aquí, le estamos dando la facilidad de un censo, le estamos dando la facilidad de que la visa es gratuita, solo tiene que pagar los $50, y le estamos dando la facilidad de que tiene hasta el 31 de marzo del 2020 para regularizarse, no lo hace, es porque esa persona tiene algo que esconder. Y aquí uno de los puntos importantes es que en la reforma a la Ley de Movilidad Humana, que ya estamos tratando en la Asamblea Nacional, se va a evaluar los protocolos de deportación para que aquellos ciudadanos que no cumplen con la ley o que han incumplido con la ley tengan que entonces abandonar nuestro territorio, porque Ecuador tiene el derecho de poder hacerlo. Y uno de los elementos es que no hay hoy un protocolo que permita la deportación, y con esto no me refiero a que el día de mañana vamos a ir a buscar venezolanos a deportarlos, sino que a los ciudadanos de cualquier nacionalidad que incumplan con la ley, que hayan cometido un hecho delictivo, abandonen nuestro territorio, porque Ecuador es un país para dar oportunidades, no para oportunistas. Y eso es lo importante que nosotros debemos hacer. Perfecto, ahora esta visa humanitaria excepcional de la que hemos hablado dura 2 años. ¿Qué va a pasar terminados esos 2 años? Bueno, el decreto 826 establece que tendría una duración de 2 años. Se hizo un apartado al decreto que permitiría que tú puedas solicitarla un periodo más, es decir, 4 años. La intención de esto también es ver qué está sucediendo en Venezuela, cómo va el proceso, y que de darse el cambio en Venezuela, que hoy creo que todos los países del mundo y la región estamos esperando, evaluar cuáles serían los procesos de modificación. Se da el periodo de 2 años porque también recordemos que Ecuador salió de UNASUR. Nosotros como país emitíamos la visa UNASUR. Esto tiene que generar un proceso de canje de visas que permitan que los ciudadanos que tenían la visa UNASUR puedan migrar a la visa por razones humanitarias, y esto requiere un periodo al menos de 2 a 4 años en función de lo que Ecuador va haciendo sus cambios dentro de la legislación interna. Este decreto es estricto, como has dicho, es decir, si cumplen un periodo de 2 años analizando paralelamente la situación de Venezuela, ¿se amplió otro periodo de 2 años y puede seguir así consecuentemente, o hay un máximo de 2 periodos? Lo que establece hoy es que sería una sola vez que podrías volver a solicitar, estaríamos hablando 4 años, y ahí Ecuador tendrá que evaluar en esos momentos también. Para ese punto no necesariamente seguirá el gobierno que está hoy de turno, entonces tendremos situaciones donde quienes asuman la responsabilidad del nuevo gobierno tendrán que tomar las decisiones en medida migratoria. También por eso no se quiso bloquear a que sea algo indefinido, sino que pueda tener la autonomía quien asuma un nuevo gobierno en el 2021 de poder tener la responsabilidad de las decisiones que se tomen en torno a él. Perfecto, ahora hablando de paralelamente se debe analizar la situación de Venezuela, también sería bueno hablar en este momento de eso. En mayo se dio el último de los grandes intentos para la caída del gobierno de Maduro. ¿Qué pasó? ¿Qué viene pasando en estos meses ahora que estamos ya a finales de agosto? ¿Y qué va a pasar? ¿Qué más tienen que esperar los ciudadanos venezolanos y todo el mundo a ver una caída del gobierno de Maduro? Bueno, lo que ha sucedido desde mayo a la fecha es que las medidas en contra del régimen venezolano aumentaron. La medida más grande que tomó fue Estados Unidos, de un bloqueo económico absoluto al régimen de Maduro. Esto ha generado un proceso interno de quiebres dentro del mismo régimen, donde lo han llevado a Nicolás Maduro o al mismo Diosdado Cabello, que son las 2 facciones políticas más grandes, a reconocer que están en conversaciones con Donald Trump, a pesar de que ellos dicen que Trump es lo peor que puede existir. Entonces, han llegado procesos internacionales de presión. El tema a nivel interno es que tanto Juan Guaidó como la Asamblea Nacional hoy se va a tener que debatir en un proceso donde la Asamblea Nacional Constituyente, que es 100% del chavismo, son 547 diputados de un solo partido, va a convocar unas elecciones o tiene las pretensiones de desconocer a la Asamblea Nacional, con ella Guaidó y a todos los diputados, y convocar unas elecciones para principios de enero del año que viene. Entonces van a tener un proceso de conmoción interna. El hecho aquí más importante es que la lucha en la calle no ha dejado de estar, más bien este fin de semana fueron recorridos en distintas ciudades del país para seguir motivando a que no se abandone la lucha,
porque desde el día 1 se dijo que no era un proceso de 2 o 3 días, sino que iba a ser un proceso que requería tiempo, estrategia y que poco a poco se han ido logrando pequeñas, grandes victorias que consolidarán el cambio que todos esperamos. Yo sé que no podemos hablar de un tiempo, pero ¿será que tenemos que esperar mucho todavía? Yo creo que no. Yo creo que inclusive el mismo tema del bloqueo que hoy tiene Estados Unidos hacia Venezuela, y es normalmente el discurso que utiliza la izquierda para justificar el contra el bloqueo, es que eso le va a generar problemas a la población, sí tiene ciertas consecuencias. Pero si bien tiene el bloqueo de Estados Unidos, también tiene el apoyo de otras potencias, se puede decir. Estamos hablando de Rusia. Rusia, entonces, China. Aquí viene una pelea de hoy quién va a tener la mejor estrategia para lograr el proceso. El tema es que siempre hemos dicho, llegar a este mes va a generarle más problemas a Venezuela, pero es que siempre se puede correr la arruga cuando ya no hay nada que perder. Entonces yo creo que las conversaciones que se están dando, los procesos internos que se están concretando ahorita a finales de agosto, darán sus resultados entre septiembre y octubre, que son los procesos más graves donde Venezuela va a tener los golpes internos hacia la economía, los golpes internos hacia la población. Y no es que hoy ya no esté golpeada, es que sí se puede golpear mucho más, porque al dejar de venir los productos, al dejar de ingresar, al dejar de tener ciertos elementos que el día a día sostenían el régimen, hoy van a hacer que eso colapse. Perfecto, esperemos que así sea y que no tengamos que esperar muchos meses más por el bien de los ciudadanos venezolanos y por ende de los países que también han tenido de alguna forma de buena voluntad de aceptar a los ciudadanos para que se desarrollen, no porque vienen de una realidad muy difícil. Eso ha sido todo, Juan Fernando. Muchas gracias por acompañarnos. Y muchas gracias a ustedes, amigos, por quedarse en la entrevista. Realmente es un tema importante porque a partir de ahí hay una política de visado para ciudadanos venezolanos que quieran ingresar al país y también para regular a quienes están viviendo aquí. Es una medida que llegó de forma tardía, pero es acertada y lo veremos consecuentemente en los próximos meses. Y ahora depende realmente del gobierno de elaborar políticas no específicamente para ciudadanos venezolanos, sino para todos quienes vivimos en el Ecuador, sobre todo para ecuatorianos, para tener medidas económicas que atraigan la inversión extranjera y generar más de empleo. Eso ha sido todo, amigos, que tengan un excelente inicio de semana. Nos vemos mañana con más de Café La Posta. Chao. El tema del empleo es el más complicado.